Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica. Este es el canal de la familia feliz. Estamos en su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, síguenos en Facebook. Dale me gusta a la página, compártelo con tus amigos. Mantente en contacto con nosotros. Estamos llegando a toda Venezuela. Programa que Dios nos ha abierto esta puerta para evangelizar a Venezuela. En Venezuela hay programas de todo tipo, programas que enseñan a sembrar papa, tú ves programas agrícolas, ves programas de deporte, programas que te presentan al Magallanes, a los gloriosos navegantes del Magallanes, siempre dándole palo a los caraquistas, a los gaticos del Caracas, por ejemplo. Tenemos programas de cocina, tenemos programas de política, programas comunitarios. Pero también se presenta esta ventana, una ventana hermosa que Dios ha abierto para que hablemos de Jesucristo. Aquí no te mostramos, como siempre decimos, programas de farándula, no te presentamos unas chicas voluptuosas mostrando las tetas y las nalgas, no, pero te hablamos de Jesucristo. Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti, Jesucristo tiene un plan hermoso para ti. Este es el programa La Iglesia del Aire. También nos puedes seguir en YouTube. Tenemos un canal en YouTube, se llama La Iglesia del Aire Oficial. Síguenos, todos nuestros programas están en YouTube, lo puedes ver, compártelo con tus amigos en cualquier parte de la tierra, a cualquier hora del día o de la noche. El tema de hoy, le fallé a Dios. Estamos hablando del apóstol Pedro. En el segmento anterior hablábamos del apóstol Pedro, que fue un tipo muy amigo de Jesús, alto pana de Jesús, y cuando Jesús lo apresaron, cuando llevan a Jesús arrestado, cuando capturan a Jesús, cuando le abren un juicio a Jesús, Pedro, que horas antes le había dicho a Jesús, se había comprometido con Jesús y le había dicho: mira, maestro, yo contigo hasta la muerte, si tengo que morir por ti, moriré. Tú eres mi amigo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, así que patria o muerte contigo, le dijo Pedro. Y cuando arrestan a Jesús, que le ponen las esposas, no sé si se la pusieron, que le llevan a Jesús, entonces Pedro guarda distancia, lo está siguiendo pero de lejitos, no quiere que se identifiquen, que lo identifiquen como seguidor de Jesús. No quiere arriesgar el pellejo. ¿Dónde quedaron las promesas que le había dicho horas antes a Jesús? Pedro: Señor, yo me arresté contigo. Señor director, póngame por favor el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Cuando Pedro va siguiendo a Jesús, alguien le dice: ¿tú andabas con Jesús? Y Pedro dice: Jesús, no sé quién es ese señor. Unos minutos después, una muchacha le dice: claro que tú andabas con Jesús. Es más, hablas parecido a él, tienes el mismo dialecto que él. No vale, yo no sé quién es ese tipo. No, para nada. Y una tercera ocasión le vuelven a preguntar: claro que tú andabas con Jesús. No, he dicho que no. Jesús le había dicho, cuando Pedro dijo: mira, Señor, yo estoy restando contigo, patria y muerte contigo. Jesús le había dicho: Pedro, no estés hablando tanta pistolada. Es más, te advierto, te adelanto que hoy me vas a negar 3 veces. Hoy vas a decir en 3 ocasiones antes que el gallo cante, vas a decir por 3 veces que tú y yo no tenemos nada que ver, que tú no me conoces. Claro que no, maestro, no, prefiero morir que negarte. Y llegó el momento, y tal como Jesús había dicho, Pedro lo negó 3 veces. Ahora Pedro está negando a Jesús, se está desvinculando de Jesús y no pasa nada, pero en el momento que él lo niega por 3ª vez, en ese momento canta el gallo y Pedro se recuerda que Jesús le dijo antes de que cante el gallo: me habrás negado 3 veces. Pero vamos a ver cómo nos los narra Lucas. Señor director, ahora sí, póngame el versículo 61, por favor. Que dice la Biblia, dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Gracias, director. Qué frustración sintió Pedro. Pedro ve que el Señor voltea y le mira a los ojos. No le recrimina, no lo insulta, no le dirige la palabra, solamente se queda viéndolo. Qué mirada tan penetrante de Jesús, qué mensaje iba en aquella mirada. ¡Wow! Pedro se sintió infeliz, se sintió un gusano, se sintió una porquería, se sintió wow,
le fallé a mi Señor, tanto que mi Señor ha dado por mí, tanto somos amigos, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Wow. Yo me comprometí hace pocas horas a Él, que le dije que preferiría morir que negarlo, lo acabo de negar, me desentendí de Jesús, le fallé a mi amigo, le fallé a mi Señor. Wow, mires, en esa mirada Jesús lo decía todo. Fue y explotó en llanto, lloró amargamente, le había fallado a su jefe, le había fallado a su Señor. Se sintió indigno Pedro. Venezolano, ¿cómo te sientes tú? Quizás tú no te sientes como Pedro, quizás no es tu caso, quizás tú le has fallado a Cristo y ni por allá, quizás no te duele ni una muela. Eso está grave. Si tú le fallas a Dios y no pasa nada, significa que tu mente está cauterizada, que tienes unos callos y nada te hace ni coquito. Pero no era el caso de Pedro. Pedro se sintió frustrado, amargado, triste, le fallé a mi Señor y lloró amargamente. Pero lo interesante de esto, venezolanos, es que después que Pedro le falla a Jesús su vida, a Jesús lo matan, a Jesús lo sentencian, a Jesús lo asesinan, a Jesús lo crucifican. Pedro presenció todo eso, vio todo eso, pero su moral estaba por el suelo, estaba desmoralizado, triste, viendo a su amigo morir, y la vida de Pedro perdió todo sentido. Señor director, póngame por favor el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 3. Tiempo después que Jesús muere, Pedro está en una casa sin rumbo, sin dirección, y ahora ¿qué hago? Mi Señor murió, yo le fallé, yo tenía proyectos con Jesús, ahora ¿qué hago? Vamos a ver, Juan 21, 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Gracias, director. Fíjese, Pedro estaba desorientado, estaba en una casa, Jesús murió sin hacer nada. ¿Qué hago ahora? Limpio, no tenía dinero, no tenía comida. Dijo, no, voy a pescar, porque abrí la nevera y no hay nada. Revisé el saldo de mi cuenta, no hay nada, estoy limpio, arruinado, no tengo comida, tengo que hacer algo. Mi jefe Jesús cree que me mantenía. Yo andaba con Jesús para arriba y para abajo, y con Jesús sacaba que sea la comidita. Jesús murió, y no solamente eso, estoy triste porque lo traicioné, lo negué. Un hombre desorientado. Todo aquel que niega a Jesús en la vida se muestra desorientado. Su vida pierde el rumbo. Yo estoy hablando, me estoy dirigiendo a personas que han tenido cierta relación con Jesús, han confesado a Jesús como su Salvador, se han comprometido con el Espíritu Santo, y en este momento, por X o por Y razón, por el trabajo, por la mujer, por el marido, por el matrimonio, por lo que sea, tú estás alejado de Dios. Tú tienes la relación con Dios en un segundo plano. A ti me dirijo. Eso le pasó a Pedro en una ocasión. Pedro se desvinculó de Jesús, lo negó. Ahora su vida no tenía sentido, se sentía como a la deriva. Voy a pescar, fue lo que se le ocurrió decir. Voy a ver qué hallo. Una vida del timbo al tambo, una vida sin rumbo, así estaba Pedro. Estoy hablando con mucha gente que se ve en el reflejo de Pedro, en el espejo igual que Pedro, se ve pintado en este escenario. A ti me dirijo. Tú estás, es más, ni siquiera te habías dado cuenta que estás alejado de Dios. Estás viendo este programa y en este momento es que estás entrando en razón. ¡Wow! Pastor, usted está hablando conmigo. Sí, es verdad. Yo hace un mes o 2 meses o 10 años, cuando yo era joven, yo era un aguerrido seguidor de Jesús. Yo recuerdo que yo leía la Biblia todos los días. Yo recuerdo que yo oraba. Yo recuerdo que yo adoraba. Yo recuerdo que Jesucristo para mí era lo máximo. ¿Qué me ha pasado? Que ahora mi vida está seca, mi vida está vacía, ando sin rumbo. Jesús desapareció de mi vida. Hace tiempo no leo la Biblia, hace tiempo no oro, hace tiempo no me congrego, hace tiempo dejé de adorar a Dios, hace tiempo que dejé de cantar las canciones hermosas cristianas que cantaba. Ahora mi vida, mi boca está llena de groserías, mi boca hablo de todo menos de Cristo. Wow, ese es mi caso, pastor. Así estaba Pedro.
Pero ocurrió algo bien hermoso. En ese mismo momento, cuando Pedro está pescando, llega Jesús. Jesús se le aparece. Ponme por favor el versículo 15, versículo 15 al 17 del mismo capítulo 21 de Juan. Pedro está pescando, no pesca nada y ocurrió algo bien interesante. Jesús llega y le dice: hijos, ¿tienen algo algún pescado que me den? No, no hemos pescado nada. Pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada, le dice Pedro. Y entonces Jesús le da la orden: bueno, vuelvan a pescar, pero lo van a hacer, echen la red a la derecha. Nadie tiraba la red a la derecha porque nadie era zurdo. Todo el mundo era derecho y la red la tiraban a la izquierda. Jesús le dice: tírala a la derecha. Bueno, y es que yo soy zurdo. Sin embargo, Pedro no estuvo argumentando nada, obedeció a Dios. Todavía no sabía que era Jesús, pero lo obedeció y resulta que sacó una cesta de peces, una red llena de peces, y lo que no hizo en toda la noche lo hizo en un momentico, en el momento que Jesús se le aparece. Pedro sabe que es Jesús a quien tiene al frente y dice: ¡wow! Pero si es Jesús, se tira al agua, si es Jesús. Y resulta que Jesús no lo critica, no lo censura, no lo condena. Si tú le quedas mal a alguien, cuando lo ves, lo primero que te dice ese alguien: mira, me quedaste mal, fulano. ¡Wow! Mira, no, conmigo no cuentes, conmigo te fregaste. Si usted le queda mal a alguien, al mejor amigo suyo, usted se rayó, se mandó a medir con ese fulano. Pero qué bueno que Jesús no actúa como actúas tú ni como actúa yo. Qué bueno que Jesús no le sale con 4 piedras en la mano. No, Jesús en el primer encuentro que tiene después que Pedro lo traicionó, 3 días antes Pedro lo había traicionado, 3 días después ahora aparece un Jesús resucitado y encuentra un Pedro perdido. Y Jesús no lo condena, Jesús no lo censura, no lo critica. Tenemos que hacer una pausa. Cuando llegamos seguimos meditando en esto, porque hoy Jesús te da una nueva oportunidad, venezolano. Hoy Jesús no te condena, Jesús no te cuestiona, hoy Jesús te abre sus brazos. Seguimos con este análisis, los aportes de mi esposa en el próximo segmento. Una pausa y ya regresamos. En la Iglesia Camino al Cielo nos puedes visitar vía web www.iglesiacaminoalcielo.org.ve. Encuentra en tu portal web toda la información de nuestro ministerio y las actividades que hemos preparado para ti. Estés donde estés, conéctate ya y anímate a conocer a Dios solo en www.iglesiacaminoalcielo.org.ve. Ya el pastor Andrés Noguera tiene su propio portal web www.andresnoguera.com.ve. Te invitamos a conocer más de su ministerio. Edifícate con sus mensajes y predicaciones. Aprende con sus reflexiones. Todo esto y más en el portal web del pastor Andrés Noguera, www.andresnoguera.com.ve.